Buen día, vamos a iniciar a hablar hoy sobre entonces los errores de transmisión. Inicialmente hablemos sobre lo que es el ruido. El ruido, como vemos acá, no es más que el resultado de una señal que se une a otra inicial, creando una interferencia que no permite que la señal original o la inicial llegue correctamente al receptor. Como vemos acá en esta imagen, la señal se envía, viene otra señal, se une a ella, que es la que genera el ruido, y la va a acompañar en todo su recorrido hasta que llega al ente receptor. Esto es lo que conocemos como ruido. No es más que la unión de una segunda señal a lo que llamaremos señal inicial, y esta la va a acompañar hasta que llegue al receptor. Consecuencia, la señal recibida va a verse deteriorada, es decir, no va a poder ser comprendida completamente por el receptor. Partiendo de aquí tenemos otro error llamado atenuación. La atenuación no es más que la pérdida de potencia que una señal puede sufrir a raíz o a causa de la distancia entre los elementos emisor y receptor. Por ejemplo, acá, este es el emisor, tenemos acá el receptor. ¿Qué ocurre? La distancia que ocurra entre ellos, que se genera entre ellos, la distancia, puede generar una pérdida en la potencia, lo cual genera que la señal cuando llegue de manera muy debilitada. Para que esto no ocurra, se utiliza normalmente el empleo de dispositivos o antenas repetidoras que toman la señal con poca potencia, la aumentan en el punto donde la potencia es muy débil y la repotencian para redistribuirla hasta que llegue al ente receptor. Ruido electromagnético. Normalmente este ruido es causado por la generación de ondas de alto voltaje dentro de un radio de cobertura. Por ejemplo, ha ocurrido en muchos casos que en muchas de las cocinas de nuestros hogares, aparte de tener los implementos para cocinar, incluyendo microondas, las licuadoras, etc., también hay televisores y hasta computadoras. ¿Qué ocurre? En el momento que se encienden, se genera una onda magnética que es recibida por tu equipo receptor, llámese computador, celular, televisor. Y esto hace que la señal que está siendo recibida presente una anomalía. Algo parecido también ocurre cuando llueve, pero no hay que pensar que cuando llueve simplemente el agua es la que genera la falla. No, eso no tiene nada que ver. Cuando llueve hay truenos y relámpagos. Un relámpago es una onda magnética que explota en el espacio, y esa onda que genera esa explosión también es recibida por nuestro receptor. Por esa razón, cuando usted enciende el televisor, verá interferencias que afecten la óptima recepción de tu señal. ¿Ok? De aquí pasamos al ruido denominado ruido blanco. El ruido blanco es causado básicamente ¿por qué razón? En el caso de el cableado, llámese cable coaxial o par trenzado, el núcleo, como ustedes recordarán, es de metal, aluminio, cobre. Es decir, que lo que viaja dentro de ellos son impulsos eléctricos, o sea, electricidad. A medida que el voltaje aumenta, esto busca que la señal llegue más lejos, porque aumenta el ancho de banda. Pero ese aumento de energía genera calor en el núcleo, y ese calor hace que los componentes de la masa, neutrones, protones, electrones, etc., se agiten, creando lo que se conoce como ruido blanco. Es imperceptible al ojo humano, nosotros no lo vamos a percibir, pero sí existe. La idea es que se considera como algo natural, ya que si tú disminuyes el voltaje buscando que el ruido blanco disminuya, estarías afectando la cobertura, es decir, el alcance. La señal llegaría mucho o no llegará tan lejos como esperamos que llegue. Por tal motivo, se considera que este ruido es natural, no puede ser eliminado, puede ser disminuido, pero considerándolo así no es viable. ¿Por qué? Porque si disminuye el voltaje,
estoy sacrificando la cobertura de la señal. Como vemos acá, el mayor voltaje, hay mayor cobertura y presenta este ruido llamado blanco. Menor voltaje, menor cobertura, el ruido blanco va a disminuirse, más no va a desaparecer. Otros errores que podemos mencionar, el retardo. El retardo es la recepción a destiempo, ¿ok? De los equipos. Por ejemplo, si usted ve una cadena televisiva, usted puede imaginar o visualizar dos equipos al mismo tiempo y darse cuenta que hay un cierto destiempo a la hora que tú ves la imagen y el sonido. Eso ocurre básicamente porque realmente hay equipos que tienen mayor velocidad de captura de señales. De igual manera, a veces hay equipos o sistemas informáticos que pueden presentar fallas por otras ondas externas, lo cual afecta que la señal y la señal a nivel de video y el sonido trabajen de manera paralela, y vemos como hay un retardo a nivel de la imagen y del sonido. Uno puede pensar que es que la película está mal grabada, etcétera, y olvidamos que eso es emitido desde otro sitio, y estos componentes tienden a quedar desagrupados a nivel de lo que es la sincronización de sus señales. Con esto hemos dado una breve explicación de lo que son los ruidos, los errores en transmisión, que vienen siendo fenómenos, naturales y otros creados con la finalidad de evitar que una señal llegue de manera óptima al ente receptor. Hemos completado con la explicación entonces acá. Y aquí, como vemos en este pequeño punto, tenemos que los errores de transmisión pueden provenir, como lo acabamos de decir, de causas naturales, pero otros pueden ser causados. El ejemplo más típico, el decodificador. Es algo que se maneja hoy día en las compañías de transmisión por televisión. ¿Para qué? Para que la señal que no ha sido, digámoslo así, pagada por ti como cliente, no pueda ser visualizada por ti. Era algo que ocurría en las guerras mundiales hace muchos años atrás, en el caso del telégrafo. Entonces se pagaba gente para decodificar las señales, e inclusive se pagaba gente para crear señales que interfirieran en la óptima recepción de una señal que era emitida de un sitio a otro. Hemos completado con esto la explicación.